Y vamos a hablar también de lo que anunciábamos en titulares, que es una nueva alza en la tarifa del transporte público. El metro, por ejemplo, en horario punta subirá 30 pesos, mientras que la tarifa del tren central Alameda Nos tendrá la misma alza, pero en horario valle. Todo comienza a funcionar desde este domingo. Dejaron atrás su pase escolar y los torniquetes. En estampida, usando la fuerza, decidieron entrar así al Metro Santa Ana. Reja abajo y comenzaba una verdadera carrera por burlar a toda costa la seguridad del metro. Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro, pero aplicándolo directamente. Van 2 o 3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Por la seguridad de sus trabajadores y por acciones como estas, con manifestantes sentados en la orilla de los andenes, se fueron cerrando estaciones y líneas enteras. Con ello, los enfrentamientos se trasladaron a la calle. Paralelamente, en el gobierno hubo reuniones de emergencia que terminaron en lo que ya se avisoraba desde la mañana. Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. Acaban de llegar los militares, los cuales se están dispersando a la masa. Nosotros nos estamos moviendo, los militares comienzan a avanzar armados contra las personas que se estaban manifestando en este punto, acá en Plaza Italia. Imágenes en vivo y en directo de cómo los militares comienzan a avanzar por la Alameda en dirección hacia el poniente. Están desafiando a los manifestantes, les están diciendo que se acerquen y además están disparando balines en contra de las personas que se encontraban acá en Plaza Italia. Vemos cómo está preparando. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo. Amigas, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Respecto del video que dice que los carabineros se estaban drogando, a los carabineros nos afecta exactamente igual que a todas las personas el gas lacrimógeno. Y la única manera que hemos encontrado para hacerlo, tal como las personas comen limón, como otras toman leche, como se limpian, ¿no es cierto?, la cara con agua, nosotros ocupamos mentolatum. Y era eso lo que los funcionarios estaban haciendo ese día. Y se hizo todo el desmentido por las redes sociales nuestras también. Hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva constitución. Para ello también nosotros creemos que el mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar sobre la base de un Congreso Constituyente. Un Congreso Constituyente que en primer lugar cuente con amplia participación de la ciudadanía y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio después
Y en un hecho inédito, 14 partidos políticos unieron sus fuerzas y redactaron una declaración conjunta exigiendo plebiscito, asamblea constituyente y una nueva constitución. Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana suscribieron este acuerdo, mientras la UDI se restó del diálogo hasta que se acabe la violencia en las calles. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Bueno, paso, por tanto, a leer este acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por Su Excelencia el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional. Ahí estamos con la presentación del video introductorio. Y les recuerdo, estamos con Gustavo Burgos. Él es abogado, director de la revista El Porteño. Participa activamente en la coordinadora Nomás AFP de Valparaíso. Ha asistido en varias ocasiones a víctimas de derechos humanos en Valparaíso y es un actor comprometido con las luchas sociales y políticas, tanto dentro como fuera de la comuna. Y por su actividad dentro de la revista El Porteño es reconocido además internacionalmente. Gustavo, recién vimos la introducción al tema de hoy día, que es el estallido. Nos gustaría que nos hicieras una pequeña charla de cuál es tu opinión respecto de lo que se dio recién y cómo ves tú el tema del estallido en cuanto a los orígenes, el desarrollo, las consecuencias, la actuación de carabineros, Fuerzas Armadas, etc. Es tu espacio, Gustavo. Gracias Jaime, gracias Marlene, gracias por el espacio, en primer lugar, por la presentación generosa. Y la verdad que yo creo que muchos de los que nos están viendo y que pudieron ver las imágenes recientes, sintieron ser transportados a aquellos momentos tan difíciles que nos tocó vivir como pueblo. Y creo que en los momentos que se vivieron a partir del 18 de octubre, configuran nítidamente una situación, un estallido revolucionario en el que el pueblo y particularmente la clase trabajadora salió a ocupar los espacios que le fueron negados durante todo el periodo de la transición democrática, ¿no? Hay una consigna que explicó muy bien esto y popularizó muy bien esta idea de que no son los 30 pesos del aumento del metro, sino que son los 30 años de opresión, de exclusión, de explotación, a lo que se redujo el proceso democrático desde el término de la dictadura. Esto que estoy diciendo es algo que es un patrimonio político absolutamente, yo diría, a este momento totalmente popular, ¿no? Es una conquista inequívoca de un nuevo proceso de luchas que es el que estamos viviendo en estos momentos. Yo quiero señalar, porque hay muchas cuestiones que están expuestas acá y que lo podemos ver, inclusive podemos ver a esta altura ya un chascarro, ¿no? Esta memorable frase de Clemente Pérez. Si no me confundo, creo que este mismo Clemente Pérez fue una autoridad durante el gobierno de Bachelet II, ¿no? Estoy casi seguro. Este personaje y otros, como el ministro de Hacienda y la ministra del Transporte, también tuvieron frases que fueron de alguna forma una invitación a la protesta y al desarrollo de la indignación popular que en ese momento se tomó en las calles. Los que vivimos aquel momento pudimos presenciar algo que no se ve habitualmente en las sociedades, y en la misma sociedad chilena tampoco es un hecho recurrente. Es un poderoso estallido, una poderosa indignación popular, que lo que hizo fue sacar a la luz los antagonismos de clase que subyacen a la democracia, al orden democrático burgués, patronal, que es el que gobierna en nuestro país desde la década del 90.
¿Qué es lo que quiero plantear respecto a este movimiento? Quiero hacer como una observación, aprovechando que estamos viendo acá estas marchas por Viña, ¿no? Este movimiento no fue vencido. La primera respuesta que tuvo el gobierno fue una respuesta criminal, una respuesta que reavivó inmediatamente el dispositivo pinochetista y perpetró de manera sistemática actos de violaciones a los derechos humanos de manera indiscriminada respecto de toda la población. Esa fue la primera respuesta del régimen. Pero la respuesta de las masas fue contundente. Como lo veíamos en las imágenes que estamos observando en este momento, en general, la actividad de las masas logró poner en línea al gobierno, y finalmente tuvo que retroceder respecto de las medidas represivas adoptadas. Así como se declaró rápidamente el mismo 19 de octubre, el levantamiento comenzó en realidad el día 18 en la noche, ¿no? En Santiago. Pero acá en Valparaíso ya se hizo patente a partir de la mañana del día 19, y así fue en todo el país. Esto fue un estallido completo en todo el país. Y este movimiento logró derrotar la primera acción represiva, que fue el estado de emergencia. Este estado de emergencia, no nos olvidemos, no solamente significó militarizar completamente el país, sino que fue por primera vez, desde el regreso de la democracia, el restablecimiento de una medida tan ominosa y tan terrible como la del toque de queda, que en algunos lugares fue a partir de las 6, 7 de la tarde, y con todo lo carga simbólica que eso significó para la generación que vivimos la dictadura, y también la señal que se estaba dando particularmente a las Fuerzas Armadas en orden, como lo decía el general Rosas, el mismo que pretendió ponerle el nombre del asesino del general Stange a una entidad de formación de carabineros. Ese mismo general Rosas entendió también el mensaje, y muchos represores también lo entendieron. Y quiero poner un especial, remarcar y poner de relieve la vida de 34, al menos son las cantidades que están oficialmente reconocidas, probablemente son más, a lo menos 34 ejecutados políticos durante este proceso, 34 compañeros que entregaron su vida en esta lucha. Más de 300 mutilados oculares como resultado de una práctica sistemática por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros y el Ejército. Miles de presos políticos, muchos de ellos siguen hasta el día de hoy en las cárceles del régimen, y decenas de miles de quienes fuimos objeto de maltratos y abusos por participar en las actividades de protesta que en ese momento se desenvolvieron de una manera poderosa en el país. ¿Por qué señalo esto? Porque este levantamiento tuvo el efecto de quebrar al régimen de la manera como se venía estableciendo, de la manera como nosotros lo conocíamos. Y puesto de esta manera, el gobierno soportó, y quiero poner especial relieve en este asunto, tres huelgas generales que fueron llevadas adelante por la clase trabajadora, 23 y 24 de octubre, que después de que se hicieron patentes en las calles esta huelga general, la UT no tuvo otro camino más que poner el sello y hacer como que ellos estaban convocando. La Mesa de Unidad Social actuó como una instancia de coordinación, pero no alcanzó a ser la dirección del movimiento. Y finalmente, la huelga del 12 de noviembre, que técnicamente derribó al gobierno de Piñera. Si Piñera está actualmente en la moneda y tenemos que seguir soportando su política antinacional, su política antiobrera, su política en contra de los jóvenes, en contra de los mapuches, en contra de la mayoría nacional, se debe a que 3 días después de ese día 12, los partidos que están representados en el Parlamento suscribieron un gran acuerdo, que es el llamado Acuerdo por la Paz, cuya única y exclusiva finalidad era salvar al gobierno de Piñera, impedir que éste cayera, obligarlo a continuar en la moneda, y de esta forma darle estabilidad al régimen. Esto es un hecho categórico y muy poderoso que marcó a una parte importante de la militancia, no solo de aquellos que estábamos fuera de dichos partidos, sino también esto provocó crisis importantes
partidos de izquierda, por cierto, también en el Frente Amplio, que es algo de los cuales ustedes lo deben conocer mucho mejor, porque este hecho, que en principio fue caricaturizado mediante la presencia un tanto extravagante de Gabriel Boric, que es el único que firmó como sujeto este acuerdo por la paz. Este acuerdo en realidad no tiene un objetivo democrático, sino que tiene por principal finalidad legitimar todo el accionar represivo del régimen y garantizar la continuidad del régimen. O sea, cuando nosotros decimos de que este acuerdo se hizo para salvar a Piñera, no estamos diciendo la idea completa. Lo que estamos diciendo en realidad es que también se buscó legitimar la política represiva y lesa humanidad que se impulsó desde la moneda. Esto es una cuestión capital y se comprobó efectivamente de que este pequeño autogolpe que efectuó Piñera tuvo como resultado directo e inmediato que las fuerzas políticas parlamentarias comenzaron a gobernar con él y para él. No olvidemos que rápidamente se aprobaron las leyes llamadas antisaqueos, anti-encapuchados, antibarricadas, en general las leyes que buscaban la criminalización del movimiento social, ¿no? Esto es un hecho indubitado y absolutamente fuera de todo tipo de discusión. Este es como el primer elemento que creo que es necesario remarcar. El segundo, y que creo que tiene que ver con la contingencia y que es un resultado directo de este proceso de estallido, es la situación que estamos viviendo desde la declaración de pandemia. El país ha vuelto a ser militarizado, ha exhibido una política que destaca a nivel mundial por ser una de las más desastrosas en el manejo de la pandemia. En nuestro país tenemos un 30% de cesantía reconocido por los órganos oficiales, una situación de miseria como no lo recordaba esta generación, un golpe brutal a las condiciones de vida de todos los trabajadores, y en ese sentido el régimen lo que ha demostrado es que, habilitado por este acuerdo por la paz, se volvió a dirigir en contra de los trabajadores, en contra de quienes se movilizaron. Quiero terminar señalando que en este momento hay una dualidad en el llamado proceso constituyente, como ustedes muy bien lo marcaban. Por un lado está la idea de impulsar este proceso plebiscitario y posteriormente, lo más probable, de una convención constitucional con la finalidad de domesticar el movimiento y de someterlo a los instrumentos del régimen. Ese es un fenómeno que se está dando y que nítidamente tiene un objetivo muy claro, porque inclusive son los mismos rostros que actuaron, muchos de ellos, el año 89 y el año 90, impulsando la transición. Pero este proceso tiene una dualidad, porque detrás de eso se levanta el conjunto, en paralelo, digamos, se levanta el conjunto de las reivindicaciones populares. Y dentro de esas reivindicaciones populares hay una que resulta central en este momento, por los efectos que tiene y por la significación que tiene. Hablar de un proceso constituyente, uno es aquello que está intentando el régimen, que tiene la finalidad que nosotros ya conocemos, pero el otro proceso, que es el proceso de la lucha por una asamblea constituyente que se asiente en las organizaciones populares, las asambleas populares, en los cabildos y en todos los órganos que protagonizaron la lucha que se desató el 18 de octubre, tiene un sentido de clase entonces marcadamente distinto. Y en ese sentido creo que es muy importante que se fortalezca la organización de cara a este proceso. Por cierto, es importantísimo sostener la cuestión del apruebo en el plebiscito. Pero este apruebo y todo lo que significa no va a tener ningún efecto práctico, no va a servir a la organización de los trabajadores. Esto no va ligado, por cierto, a organización, a unificación de los distintos espacios, de las distintas organizaciones, pero al mismo tiempo, en la medida de que esta organización vaya desplegada en torno a la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores, de las masas en general, y a levantar las reivindicaciones que el propio movimiento ha venido sosteniendo. Creo que en la medida que esta campaña del apruebo se apoye en el pliego de reivindicaciones que ha levantado el pueblo y que tenga una proyección precisamente movilizadora, entonces va a ser algo distinto.
va a transformarse en un espacio en el cual va a poder expresarse los intereses de la clase trabajadora. Eso yo creo que es la disyuntiva que estuvo presente el 18 de octubre, estuvo presente en el momento del acuerdo y está presente hoy también. Está esta dualidad, y esta dualidad tiene un carácter de clase. Tiene un carácter de clase. Por un lado nosotros tenemos al régimen, que busca sostener las condiciones de explotación, que lo sostienen, y por otro lado tenemos a la mayoría trabajadora, que tiene la capacidad de dar respuesta a los grandes problemas nacionales. Y eso es algo que va a emanar precisamente de su capacidad de movilización. Y en ese terreno en el que nosotros nos encontramos desde la revista El Porteño, de impulsar estos espacios, de impulsar estos debates y de poner en manos de los trabajadores, reitero, la resolución de estas cuestiones. Esto, Jaime, Marlene, me parece como unas ideas generales, no sé si me ajusté el tiempo, pero creo que es una primera forma de aproximarse digamos, a un análisis de este proceso. Sí, Gustavo. Tomando lo que tú dices, la fuerza de los trabajadores, ¿cómo se canaliza esa fuerza? Tomando en cuenta que los partidos políticos en la última encuesta tuvieron 2 y 3% de aprobación. Es decir, la fórmula de crear hoy día un partido político no es viable, tanto por el desprestigio que se han llevado, como por la complejidad que lleva, ¿cierto?, armar un equipo de gente, coordinarlo, inscribirlo. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se canaliza esa fuerza de trabajadores? ¿Cómo se aglutina? ¿Cómo llevarlo a un movimiento unificado para justamente cambiar el modelo que estuvo en crisis 10 meses atrás? Yo creo, Jaime, que lo primero que es necesario poner sobre la mesa es resolver cuál es el terreno en que se van a resolver estas cuestiones. Vale decir, si nosotros creemos que esto se va a resolver institucionalmente dentro de los espacios de la legalidad del régimen, sin duda alguna que hay una serie de quórum, normas inclusive que se adoptaron, particularmente el artículo 135, que hace absolutamente inocua a esta convención constitucional porque no puede tocar los tratados internacionales, no puede tocar a las Fuerzas Armadas, etc. Por un lado está eso, pero si nosotros consideramos que esto debe plantearse o solamente puede resolverse en el plano de la movilización, entonces creemos que la conformación de una nueva dirección política de trabajadores, que es el punto de vista al menos que tenemos nosotros como revista, ¿no? Que creemos que es la clase trabajadora y no otros sectores, aquellos que pueden tomar en sus manos esta cuestión. Esto no significa que lo van a hacer solamente los trabajadores. Y cuando decimos los trabajadores, no estamos hablando de los sindicatos, a veces hay una cierta confusión en ese sentido. Estamos hablando de la gente que vive de su trabajo, la inmensa mayoría de este país. Ellos que actualmente no logran expresarse mayoritariamente a través de los sindicatos, sino que se expresan en los lugares donde viven. Y son significados, son referidos como pobladores, inclusive como territorios. Pero bueno, eso es parte de la lucha política. El empresariado, por ejemplo, ya no habla de trabajadores, habla de colaboradores. Y cuando se despide al trabajador se le desvincula, ¿no? Esto es todo un juego de eufemismos que buscan hacer desaparecer a la clase trabajadora. Piensen ustedes, el gobierno habla permanentemente de la clase media. Nadie trabaja en este país, parece, ¿no? Porque todo el mundo o es el pobre o es la clase media, pero es toda una circunferencia que se traza en torno a la existencia de la clase trabajadora, que denota el pavor que tiene el régimen precisamente de que esa clase se organice. Un primer punto en ese sentido es construir una organización fuera de los espacios legales. Construida esta organización, unificados los espacios que ya existen. Otro tema es cómo esto se puede expresar o no legalmente. Creo que la legitimidad de las organizaciones de trabajadores van a depender precisamente de su masividad y de su capacidad de expresar los intereses mayoritarios. La falta de legitimidad que tiene el régimen está relacionado precisamente con eso. Y lo que nosotros tenemos que buscar es la legitimidad precisamente de las organizaciones populares, la legitimidad de los cabildos y la legitimidad de las asambleas populares, que son los organismos que en realidad
protagonizaron este movimiento. La prensa obviamente se concentra en aquellos aspectos que son más pirotécnicos de la movilización, pero acá hubo una enorme movilización de millones, arrasó este país, arrasó con el régimen, arrasó con el gobierno y arrasó con toda la historia política reciente mediante un proceso que tuvo poco más de 2 meses de movilizaciones. No nos olvidemos que hubo un leve reflujo después durante el verano, pero marzo se presentó ya como un periodo en que las movilizaciones habían resurgido. En ese sentido, no creo de que esta crisis esté cerrada. El gobierno está apuntando a cerrarla, pero no creo que esté cerrada realmente. Ok, gracias, Gustavo. Marlene, te doy el pase para que veas el tema de las preguntas y pasamos enseguida a la entrevista en la calle. Tu micrófono, Marlene. Tu micrófono, Marlene. Disculpen. A mí me gustaría hacer una pregunta antes de ir a la presentación de las preguntas pregrabadas. ¿Te acuerdas que hay video para eso? Sí, sí. Gustavo habló de los trabajadores. También habló de que no van a ser solamente los trabajadores. Lo que yo visualizo del movimiento de octubre del año pasado y todo lo que ha venido después, porque a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que se ha querido usar para aplacar el movimiento social, yo encuentro que no se ha logrado. Y como dice, es un proceso que ya partió y dudo que vaya a terminar pronto. Es decir, probablemente este proceso constitucional, institucionalizado, sea un punto de partida. Tal vez se pueda aprovechar como un punto de partida. Pero la presión social va a continuar. Es decir, se quiera o no se quiera dentro del gobierno, la presión social va a continuar. Una observación que hago de este movimiento, sobre todo en lo de las asambleas y cabildos y también en la cantidad de carteles que había en las marchas, es el tipo de participación. Es decir, nosotros tenemos un tipo de participación de una democracia representativa. Y eso ya se está vociferando prácticamente que la necesidad es otra, que es una democracia más participativa y yo diría que directa. Es decir, y ahí relacionando esa situación, ¿cómo podría ser la gente de las asambleas, de los cabildos, la gente que se quiere organizar para institucionalizar, o al menos intentar institucionalizar un poder político de base? Es decir, en este minuto la solución siempre ha sido de dentro hacia afuera, es decir, dentro de la política partidista, ¿ya? Sí. Pero en este minuto, como con el 2% de aprobación de los partidos políticos, que supongo que subió un poco de ese tiempo hasta ahora, pero igual muy poco, la situación es otra. La situación es que queremos participación política vinculante en general, sin partidos políticos. Entonces, yo creo que la institución se tiene que hacer cargo de eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos buscar un camino para hacernos cargo de eso? Porque no podemos esperar. Mira, nos han cambiado un proceso constituyente a constitucional. Sabemos que hay una diferencia y no va a haber un cambio de constitución, sino que va a haber una modificación de la constitución, con suerte. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para intentar? ¿Serán las municipalidades, por ejemplo, un buen punto de partida en donde tratar de centrar el poder de la gente? Sí, yo creo que obviamente, no obviamente, esa palabra no me gusta mucho. Sí, evidentemente, quizás es mejor, ¿no? Evidentemente esto va a apoyarse en las comunas, más que en los municipios. Los municipios muy probablemente van a jugar un papel parecido al de las otras reparticiones del Estado. Hay que separar entre el municipio como organismo estatal, burgués, en ese sentido patronal del régimen, y la comuna. Y sus órganos vivos. Yo suscribo totalmente lo que tú has dicho, Marlene. Nosotros debemos apuntar a formas democráticas de democracia directa. Son las únicas que garantizan realmente que las tareas que se ha planteado el movimiento se realicen. No quisiera explayarme sobre cuestiones de tipo jurídico o constitucional, en buena medida porque
todos lo conocemos, sabemos que más allá de la cuestión normativa del Parlamento, de las estructuras parlamentarias, de las estructuras institucionales, no va a surgir nada. Y sí, nosotros podemos crear una nueva institucionalidad. Cuando hablamos de instituciones estamos hablando de organizaciones, ¿no? Hablar de instituciones es un invento de los abogados para hacer de las organizaciones del régimen algo como si fuese de la naturaleza, como que la Corte Suprema es igual que la Cordillera de los Andes y que el río Mapocho. No, no son eso, son simples organizaciones creadas ad hoc, de la misma manera que Carabineros lo es, de la misma manera que las Fuerzas Armadas, que el Parlamento y que la Presidencia de la República. Son construcciones políticas. Y creo que el movimiento generó estos espacios. Creo que sería fundamental la unificación de las asambleas populares que aún subsisten, a pesar de toda la pandemia, a pesar del 30% de cesantía, de los muertos, de los 10.000 muertos de la pandemia, que es responsabilidad también del gobierno. Son 13.000 en realidad lo que se ha reconocido, al menos internacionalmente. Y eso, y ese es, digamos, el avance en el proceso de unificación. Yo creo que le puede dar, por utilizar esa palabra, institucionalizarlo, ¿no? Darle una fortaleza y una capacidad de ejercer funciones de gobierno. Creo que esa es la discusión fundamental. ¿Cómo gobernamos? ¿Cómo gobiernan los trabajadores en este país? Y para eso son fundamentales estos organismos. Yo estuve conversando hace una semana con Carolina Espinosa, que es una de las voceras del movimiento No Más FP, y ella plantea que ellos tienen una iniciativa muy interesante, que es el apoyarse en la Coordinadora de Asambleas Territoriales de Santiago, se llama CAT, y agrupa solamente las de Santiago, para iniciar un proceso constituyente que se apoye en estos órganos, y un proceso constituyente en el que se van a discutir políticamente las cuestiones fundamentales que reclama el movimiento, por fuera de los espacios institucionales. Si nosotros somos capaces de fortalecer ese espacio y de que ese colectivo de Santiago se pueda unir con las asambleas de todo el país, entonces vamos a estar dando pasos muy importantes en un sentido de transformación social, en un sentido revolucionario, en un sentido de llevar realmente el poder a los trabajadores, que es precisamente la forma como se puede resolver esta crisis. Esto no es un problema, como dicen los muchachos de Chicago, de sobreideologización, ¿no? En realidad, acá hay una clase social minoritaria que no es ni siquiera el 1% de la población, que es la que gobierna. Y eso se nos presenta a nosotros como lo único posible. En realidad, lo que nosotros debemos hacer es que gobierne la mayoría. Cuando hablamos de democracia, en realidad estamos hablando del gobierno de los trabajadores. Cuando hablamos de democracia, hablamos necesariamente de socialismo. Pero esto no estamos hablando ni del Partido Socialista, ni estamos hablando de un intento de elegir un nuevo presidente, ni de simplemente ocupar espacios dentro de la institucionalidad. De lo que se trata es de crear nuevos órganos que comiencen a ejercer el poder. Eso plantea infinitos desafíos, pero es lo único racional, porque lo que sí sabemos es que esta institucionalidad, gobernada por una pequeña pandilla de plutócratas, no da respuestas, porque esto no es un invento mío ni un invento de ninguno de nosotros. La realidad nos lo está poniendo ante nuestros ojos. Este gobierno y este régimen están en una crisis completa, es una crisis, podría calificarse de terminal, y no pueden responder. No es que no quieran, no es que traer nuevos líderes, traer a Farca, ellos no van a resolver absolutamente nada. La respuesta la comenzó a dar el movimiento. Por eso que yo creo que la gesta que se inició el 18 de octubre debe ser estudiada, y muy probablemente van a pasar décadas y estos meses se van a estudiar metódicamente. Espero que en un contexto político radicalmente distinto, y que no sea simplemente recordar un veranito de San Juan. Eso respecto a lo que tú decías, Marlene. Gracias, Gustavo. Gracias. Mira, ahora tenemos una sección de entrevista en la calle. Se entrevistó a cierta cantidad de gente y también tienen preguntas para ti, así que vamos a presentar este video para que lo puedas ver.
¿Cuál crees tú que son las causas fundamentales del estallido de octubre del año pasado? Las consecuencias de que la dignidad se ha hecho notable últimamente, o sea, los cambios bruscos, la impotencia de la gente, se hizo saber la injusticia que tenemos como país. Entonces, obviamente, esto iba a reventar tarde o temprano. El desempleo, los aumentos de la electricidad, la energía, ha sido un gran factor. En el fondo, la desigualdad, en el fondo. Totalmente. Bueno, yo creo que la desigualdad social y económica que hay en nuestro país, además el costo de la vida en Chile es muy caro. También parece ser que nada es fácil para el chileno surgir, hasta estudiar. Principalmente creo que la desigualdad que llevamos tanto tiempo aguantando como país, desde, me imagino, por lo menos los tiempos de la dictadura. Creo que la desigualdad es el tema más importante. Y ahora, las causas del estallido. ¿Dónde crees tú que nos está llevando el estallido social? ¿Cuáles son las consecuencias de eso hoy en día? Yo creo que hay una sociedad mucho más consciente, de manera transversal, en todos los rangos etarios, desde los más jóvenes a los más viejos. A todos les ha hecho de cierta manera un clic. A nadie no le ha pasado algo con esto, me imagino. Todos hemos abierto un poco los ojos y creo que se han ido logrando cosas que antes eran impensadas, como por ejemplo el retiro del 10%, algunos avances en leyes sociales, así que creo que es un cambio positivo. Bueno, yo pienso que después de esto debería haber un mayor compromiso y bueno, también, por supuesto, de parte de la clase política en cuanto a la resolución oportuna y efectiva de las reales problemáticas que hay en Chile. Los políticos y las personas que van a venir a trabajar por esta nueva constitución se comprometan realmente a resolver los temas país, los temas que aquejan a este país, y que miren, no es de arriba, no es desde la vida que tienen, sino que realmente miren a su pueblo y que miren, no es de arriba, sino que miren la realidad de su pueblo. Si pudiera hacerle una consulta a un abogado referente a este tema, ¿qué le preguntarías? Entraría entre varias preguntas porque, primero que todo, yo encuentro que lo que se viene en octubre es muy importante, el cambio de la Constitución. Yo en ese sentido estoy de acuerdo porque se necesitan cambiar muchas cosas, o sea, el tema de que imagínense que la gente tuvo que dejar los pies en la calle, por el tema para retirar aunque sea un 10% de tus ahorros. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, cada uno tiene derecho a depender o hacerlo de su ahorro lo que les compete. Hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la Constitución. Hay que aumentar los salarios de la gente, los beneficios a la clase media, a la gente de escasos recursos. Hay que mejorar. Y si la gente no deja eso en las calles, no sale a marchar, obviamente yo estoy a favor de las marchas, totalmente. Lo que no estoy a favor es a favor de la delincuencia. Que esto se preste para saqueo, delincuencia, todo, porque con eso tampoco vamos a lograr mucho. Al contrario, dejamos gente sin trabajo. A mí, sinceramente, yo te puedo decir, las empresas no me importan mucho. Me importan más las pymes. La gente que se endeuda para generar su ingreso. Una empresa, un supermercado, una tienda, un mall lo recupera en un día las pérdidas. Pero una pyme que queda destruida totalmente destruida y endeudada quizás cuántos años y tiempo. Ahora, respecto del proceso que estamos viviendo constitucional, ¿qué esperanzas tienes tú en el proceso constitucional y en el plebiscito fundamentalmente? Yo creo que va a ganar la prueba, sin duda. Y asamblea constituyente sí o sí. No puede ser que el gobierno, el parlamento, el Congreso defina lo que significa el cambio constitucional. Si pudieras consultarle a un abogado sobre una pregunta sobre el estallido, ¿qué pregunta le harías? Lo viví yo mismo, por ejemplo, con mi hija de 8 años salíamos a manifestarnos y muchas veces tuvimos que comernos el gas lacrimógeno y con mi hija. Entonces creo que la fuerza policial
tuvo una mano demasiado dura y abusiva contra la gente que estaba manifestando. Eso me gustaría saber. Le preguntaría cuál sería el tema más importante país a tratar después del apruebo. Ahora, ¿qué esperanzas tienes con el proceso constitucional y plebiscito? El proceso constitucional me gustaría que fuera lo más transparente posible. Creo que todavía hay muchas cosas que yo y muchas personas probablemente no saben, como por ejemplo cómo se van a elegir los constituyentes, el proceso posterior a esto, que un constituyente después de 4 años pueda optar a un cargo público, también me parece un poco fuera de contexto, así que espero que todas esas perezas se vayan limpiando de aquí a la votación y sea algo transparente y que nos haga ver bien en la comunidad mundial como un Chile que está avanzando en materias políticas y sociales. Interesante la opinión de los entrevistados, sobre todo el tema de la violencia de Carabineros. ¿Tiene desconectado el audio, Gustavo? Disculpa, ¿tienes desconectado el audio, Gustavo? Yo siempre reclamo a la gente que se pone a hablar sin prender el micrófono, es lo mismo. A ver, he recibido también algunas preguntas de compañeros que están escuchando el programa y hay algunas cuestiones que me parece súper interesante y sobre lo que yo creo que hay que puntualizar. Una cosa es lo que ya hemos visto, digamos, es qué es lo que nosotros, desde dónde nosotros podemos resolver los problemas nacionales, ¿no? Y ya, digamos, hemos logrado instalar, digamos, este debate de que en realidad, con independencia de lo que ocurre en el plebiscito, que por cierto va a ganar el apruebo, que hasta se rumorea de que es posible que Piñera se ponga al lado del apruebo inclusive para evitar el derrumbe que le significaría un 80% de apruebo, que es más o menos lo que se proyecta, ¿no? Se calcula que un 60% de la gente de derecha va a votar a prueba además. Así que no sería extraño de que Piñera se incline por esa vía. Sin embargo, la cuestión del apruebo se conduce a una convención constitucional, que es el camino más probable, y como nosotros hemos visto, y como muchas de las personas que fueron entrevistadas decían, bueno, no sé qué cosa va a pasar ahí, habría que ver cuáles son las normas, otras personas se preocupaban por la imagen internacional del país, pero en general tienen expectativa de que este proceso pueda resolver sus problemas. Y yo creo que acá, si esto es realmente democrático, entonces todo se tiene que cuestionar, todo, absolutamente todo. Y una de las primeras raíces de esta crisis es el problema de la concentración, el problema de la propiedad privada, de los grandes medios de producción y del capital financiero en particular. Esto tiene que ser puesto, todo el aparato productivo en general, la gran minería, la industria, la banca, tiene que ser puesto al servicio de las necesidades nacionales, de las necesidades del pueblo. Y eso significa socializar esta propiedad. Por cierto, en apoyo al pequeño propietario y a las pymes. Para ellos, este nuevo gobierno deberá darles crédito y deberá darles las posibilidades que puedan seguir desarrollando sus emprendimientos. Pero esto no guarda ninguna relación con los enemigos de las pymes, que son los grandes grupos económicos, que son los supermercados, que son las cadenas, que es el retail. Esos grandes grupos económicos son enemigos precisamente de las pymes. Y lo que nosotros tenemos que decirle a los pequeños propietarios es precisamente que la respuesta a sus problemas lo pueden encontrar en las asambleas populares, en los organismos, en lo que durante el periodo de la Unidad Popular se hablaba del poder popular, ¿no? Ahora, en ese sentido es importante establecer el primer debate, el debate sobre el problema de la propiedad, que yo creo que debe ser una discusión que nosotros tenemos que plantear. No solamente la nacionalización, sino que la necesaria expropiación de un montón de medios que están siendo destruidos como consecuencia de la propiedad privada. O sea, el capital no es capaz de mantenerla en Chile y la están destruyendo. Bueno, tendrá que ser expropiada y pasar a control de los trabajadores. Y eso debe ocurrir con el conjunto del aparato productivo en el país, de manera de garantizar trabajo digno para todos y remuneraciones que permitan sustentar las condiciones de vida de las personas que trabajan. Eso es lo primero. Lo segundo, también se tiene que someter a una discusión toda la institucionalidad. Los institutos armados, las Fuerzas Armadas, tienen escuelas oficiales que han perpetrado actos de lesa humanidad durante décadas y las han vuelto a perpetrar. El nombre estanque que pusieron recientemente a una de las reparticiones de la Escuela de Carabineros es un anuncio
de la visión que tienen de las cosas y la perspectiva que tienen. Lo mismo la carta que sacó recientemente un cuerpo de almirantes en retiro. Ellos tienen definido una posición de clase, y eso significa democratizar también las Fuerzas Armadas. Democratizarlas significa disolver todos los aparatos represivos, disolver las fuerzas especiales y disolver las escuelas oficiales en general, y transformar eso en el pueblo en armas, digamos, o sea, en una instancia verdaderamente democrática. Eso es lo que significa las Fuerzas Armadas. Significa de que dejen de ser una amenaza para el pueblo y sea una garantía de que sus derechos van a ser respetados. Y en tercer lugar, dentro de este mismo tema, también lo que tiene que ver con la democratización del Poder Judicial, ¿no? Nosotros hemos visto con motivo de los casos recientes, la situación de Cornejo acá en Valparaíso, la forma como opera esta justicia opera así porque es una justicia de clase, y eso debe ser democratizado. Es el pueblo en tribunales populares quien tiene que resolver este asunto. Tribunal Popular, no se imaginen a los tupamaros sacando un programa con alguien secuestrado, no. Me refiero a que sean los órganos, en realidad las asambleas populares, los cabildos, los que se hagan cargo de estas cuestiones. O sea, ¿por qué tienen que ser los técnicos, los abogados, los que tengan que resolver sobre estas cuestiones? Los abogados estaremos para apoyar las resoluciones que tomen los órganos democráticos, pero en ningún caso esto puede ser privativo de los técnicos, porque la justicia no es un problema de técnicos, la justicia son actos políticos y de la mayor relevancia. Ligado a estas cuestiones, que son las cosas de propiedad, que son las cosas institucionales, se encolumnan todo el resto de las reivindicaciones, partiendo, por cierto, por el establecimiento de un sistema jubilatorio que sea de reparto, etcétera, ¿no? La autonomía para el pueblo mapuche, la libertad de los presos políticos, el juicio castigo a todos los genocidas, empezando por Piñera. O sea, si este fuera un país realmente democrático, Piñera debería estar en la cárcel. Ese es el lugar donde debe estar. Y acá se está discutiendo si sigue o no termina el gobierno, porque es un país que no es democrático. Si fuera realmente un país democrático, ese tipo debería estar mínimo en la cárcel, él y todo su gabinete. Entonces, esas son las cuestiones. Una son las cuestiones de cuál es la raíz del poder, pero otra cosa también es qué planteamos. O sea, si nosotros no nos atrevemos a discutir estas cuestiones, no nos atrevemos a decirlas, es imposible que en ningún momento se comiencen a debatir. Y creo que estos problemas, el problema de democratización, el problema de la propiedad, el problema del juicio castigo, el problema de la libertad del pueblo mapuche, etcétera, son cuestiones que ya han sido planteadas por la movilización y que es responsabilidad nuestra plantearlas en estos espacios. Sí, tú hablabas muy bien de la propiedad, de recuperar los derechos, en el fondo de ser soberanos. ¿Qué distancia hay de ser soberano a ser nacionalista? Porque al parecer hay una franja muy delgada ahí y que generalmente se malinterpreta. Se piensa en el nacionalismo como alguien de extrema derecha. Claro, pero el nacionalismo tiene sus implicancias también en la recuperación de soberanía. Entonces, ¿dónde ves tú ese límite? Mira, en realidad hay una cosa, es el chauvinismo o el nacionalismo burgués, patronal, que es el que nos llama a enfrentarnos con nuestros hermanos argentinos, con nuestros hermanos bolivianos y peruanos, ¿no? Y que guarda un silencio cómplice y actúa como perro faldero frente al gran capital imperialista. Esas fuerzas armadas que gritonean en contra de los bolivianos son los primeros en poner la alfombra roja para que entre el gran capital, son los primeros en bombardear la moneda, son los primeros en hacer campos de concentración, precisamente para defender los intereses del gran capital imperialista. En ese sentido, el nacionalismo democrático, el nacionalismo de los trabajadores, es un nacionalismo que es antiimperialista por definición. No existe ninguna posibilidad de un verdadero nacionalismo si este se apoya en la represión de las minorías, en la represión de los compañeros inmigrantes, y fundamentalmente no hay ninguna forma de nacionalismo si sirve al gran capital. O sea, si tú escuchas a estos dementes como Kast o Hermógenes Pérez de Arce y otro tipo que salen no sé de qué alcantarillas del fascismo, el rasgo distintivo de este tipo de sujetos es su absoluta obsecuencia respecto de los Estados Unidos y de todos los intereses del gran capital. Ese es el rasgo distintivo del chauvinismo. Tiene un sentido de opresión, y el nacionalismo que nosotros debemos reivindicar
es el antiimperialismo, ¿no? Es precisamente lo que nos invita a unirnos con el resto de los pueblos, a unirnos con los trabajadores de todo el mundo en una lucha contra los explotadores. Y eso es una lucha que es internacional y que se está dando en distintas maneras, se está dando en todo el mundo en estos momentos. Se dio hace unas semanas en Estados Unidos, se estuvo dando en Bielorrusia, hay unas enormes movilizaciones durante la semana pasada, se dio en el Líbano, y bueno, y yo espero también que en poco tiempo más se comiencen a volver a plantear también acá en Chile, de la mano de un nuevo levantamiento popular, ¿no? Que yo creo que en la medida que nosotros podamos avanzar en esta tarea de organización y debate político, porque es muy importante, digamos, que estas cuestiones puedan ser sometidas a discusión a ti, a mí, a todos nos sirven. En la medida que uno discute, comienza a aclarar sus ideas, comienza a decir, yo he sido, Jaime, un socialista toda mi vida, un revolucionario toda mi vida, y estaba acostumbrado a la discusión en pequeños círculos. Y es muy distinto comenzar a discutir en un espacio como este, que es un espacio público, en el que uno tiene que esforzarse por expresar coherentemente sus ideas. Porque a mí no me bastaría nada con decir un par de lugares comunes respecto a la revolución proletaria, la dictadura del proletariado y el socialismo mundial, y me quedo tranquilo, me voy a la casa. Pero eso no sirve de nada. De lo que se trata acá es lo que estamos haciendo, que nos entiendan nuevos sectores, y que nosotros, y esto no tiene nada de paternal, y nosotros esforzarnos por comprender lo que realmente nos demanda el proceso, porque estas cosas no están en ningún libro de manual, ¿no? Nadie sabía cómo iba a ocurrir esto, ni nadie sabe cuál es el curso que va a tener. Entonces yo creo que sobre ese punto a mí me parece re importante para poder también establecer un canal lo más claro, lo más honesto, lo más clasista en el sentido obrero del término. Yo utilizo la palabra clasista en el sentido proletario, ¿no? En el sentido de que nos sentimos parte de una misma clase social, que es la clase trabajadora. Y en ese sentido creo que hay una posibilidad de que nosotros construyamos este espacio de debate. La revista El Porteño persigue eso. Si bien es cierto, una revista que tiene un sesgo político súper claro y nítido, bueno, es su contribución al debate. Y ese debate democrático realmente, si se quiere dar en términos democráticos, debe darse en los órganos de base. Esos son los espacios democráticos. No hay posibilidad alguna de que nosotros hagamos debate democrático en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional o en el Parlamento, porque esas son organizaciones creadas para reprimirnos. Son creadas precisamente para la antidemocracia y para defender los intereses foráneos y de las minorías oligárquicas. Entonces, esto es un asunto que es una discusión que está comenzando, es un trabajo largo. Nosotros formamos parte y somos expresión de generaciones. Nuestros abuelos han venido, y nuestros bisabuelos también, ¿no? Han venido dando probablemente estas mismas luchas en contextos distintos. Pero el objetivo es el mismo. La crisis capitalista se sigue desarrollando con una tremenda profundidad, y lo que estamos experimentando hoy día, un poco con el tema que se planteaba, ¿no?, en este programa, la naturaleza del estallido. ¿Qué es esto? ¿Esto es un fenómeno, un accidente delictivo? No. Son las profundas fuerzas sociales que subyacen a la crisis que la sociedad tenía desde antes del 18 de octubre, las que están dando una respuesta. O sea, el 18 de octubre es una respuesta a la crisis. Es una respuesta, y es la respuesta que dieron los trabajadores a la crisis, porque la respuesta de las clases patronales la conocemos durante 30 años. ¿Cuál es la respuesta? Ahora se comienza a dar una nueva respuesta, una nueva forma, se abre un camino. Si esto no lo hubiesen hecho las masas el 18 de octubre de la manera gloriosa como lo hicieron, nosotros seguiríamos todavía en transición, esperando y especulando quién va a ser el próximo presidente de la República y a ver si logramos meter algún candidato que sea más o menos buena onda. Eso se acabó. Y se acabó precisamente por los métodos de la movilización. Fue la movilización la que permitió que estas cosas se plantearan. Son los trabajadores los que nos enseñaron a nosotros, ¿no?, los que hemos estado discutiendo en el papel muchas cosas, lo que en un par de semanas hemos estado discutiendo durante décadas, ¿no? Uno aprende mucho. Yo siento a veces cuando hablo del 18 de octubre, a lo mejor a ustedes también les pasa, y perdone que hable tanto, porque me paran, ¿no? Yo siento que cuando hablamos del 18 de octubre estamos hablando de algo que ocurrió hace como 10 años atrás, o 15 años atrás, hace mucho tiempo atrás. Es porque fue muy intenso, ¿no? Esos días, yo recuerdo que ustedes, compañeros, nos encontramos en las marchas, en distintos lugares, y eran de una intensidad tremenda lo que se estaba viviendo, ¿no? Nos pasaron varias décadas entre medio y no tuvieron la intensidad de lo que estamos viviendo ahora. Y precisamente es porque, y es ese aprendizaje que nosotros tenemos que ahora tratar de proyectarlo y traducirlo en una organización, en el programa político y en una idea de gobierno. Acá lo fundamental es disputar el gobierno, es establecer un nuevo gobierno.
como lo decía Marlene, un gobierno de democracia directa, ¿no? Un gobierno que se haga cargo de estos grandes problemas y que tome el toro por las astas. Nosotros no podemos seguir intentando parchar los antagonismos de clase. Lo que tenemos que acabar es con las clases sociales. No podemos seguir tratando de hacer justicia en la medida de lo posible. Tenemos que poner fin a la explotación, ¿no? Esas son las cuestiones, esas son respuestas de clase a los problemas que se presentan hoy día en la crisis social. Sí, como tú decías delante, la movilización, digamos, mutó a estos espacios. La gente ya no está en las calles, pero esa movilización mutó para abrir estos canales de conversación, estos canales de encuentro, estos canales de debate. Es decir, la movilización no está terminada. La movilización se está adaptando a los tiempos, y eso es muy importante además. O sea, que la gente sepa adaptarse a los tiempos, no perder los contactos y estar constantemente reinventándose, adaptándose. Y seguir, digamos, en este juego del compartir ideas, del contactarse, del reunirse. Las plataformas hoy día tecnológicas aportan mucho en ese sentido. Y hablando de plataformas tecnológicas, tenemos también la nuestra, donde deben haber preguntas y cosas así. Marlene, por favor, ¿puedes ver esa línea? Gracias. Sí, pues estamos en la transmisión por la página de Facebook de Debate Público, y Beatriz Martínez Argandoña dice, una pregunta para Gustavo, por supuesto. ¿Qué validez le ve usted al aporte de los cabildos y cuál debería ser la estrategia de estos espacios en el contexto de la actual pandemia? Después hay uno de Ricardo Silva Saldívar, un comentario, que dice, no me gusta tu expresión de clase trabajadora para dirigir los destinos del país, ya que esa gran mayoría de ciudadanos sobre los 18 años de edad nos incluimos un gran número de pensionados, ex trabajadores, los estudiantes, pretrabajadores y las personas sin trabajo remunerado a cargo del hogar, pone entre paréntesis. Después de la Asamblea Constituyente Región del Maule, de la Asamblea Constituyente Región del Maule nos dicen, vamos por la Asamblea Constituyente, esa que exigimos en las calles. El poder originario, soberano, es el pueblo. Eso es lo que puedo leer hasta ahora. Yo quiero hacerle una respuesta especialmente a Ricardo, porque me parece súper pertinente su observación. Cuando se habla de clase trabajadora, no se está hablando solamente de las personas que tienen trabajo, y por supuesto que se incorpora a los jubilados, porque los jubilados son trabajadores. Lo que al menos yo trato de decir cuando hablo de clase trabajadora es de la gente que vivimos de lo que hacemos. Y un jubilado está viviendo del trabajo que acumuló durante todo su periodo laboral, así que es por cierto trabajador. El hijo de un obrero es un obrero, ¿no? No cabe duda, aunque aún no trabaje. Es lo mismo que ocurre con respecto a una parte importante de los estudiantes. En relación con la cuestión de los cabildos, a mí me parece fundamental que nosotros nos acostumbremos a reconocer a esos órganos como verdaderamente los órganos soberanos. Hay quien podría decir, bueno, pero somos nosotros mismos, somos 20, 30 que nos juntamos en la cuadra y hacemos nuestra asamblea. ¿Cómo va a tener eso tanta importancia como lo que hace el municipio o como lo que hace el Parlamento? La respuesta es sí, tiene mucha mayor importancia porque esos son los órganos verdaderamente soberanos. La debilidad transitoria que tienen en estos momentos tiene que ver simplemente con que esto es un proceso aún en gestación. Pero en la medida de que los cabildos y las asambleas populares puedan unificarse, o unificarse regionalmente y unificarse a nivel nacional, entonces se van a transformar verdaderamente en autoridades a las cuales nosotros debemos obedecer y respetar. Porque en realidad nosotros debemos obedecer la legislación y a las autoridades del régimen simplemente por temor y por la sanción. Pero esas autoridades a nosotros no nos representan, ni el presidente de la República, ni los parlamentarios, ni los jueces. Debemos obedecerlos porque si no nos tenemos que atener a nuestras consecuencias. Distinto es la situación de los órganos, de los cabildos y de las asambleas, que sí son órganos democráticos. En ese sentido, y tomando la última cuestión sobre lo de la Asamblea Constituyente, en ese sentido, yo creo que una verdadera Asamblea Constituyente necesariamente debe tomar a esos organismos como sus bases. Una asamblea constituyente debería ser una asamblea de delegados de asambleas populares, ¿no?
y debe ser al mismo tiempo una asamblea que garantice que se representen los intereses de esos sectores, vale decir, de los sectores trabajadores que están expresados. Yo pongo mañosamente la cuestión trabajadora porque en las últimas décadas se ha borrado a los trabajadores de escena para todos los efectos. Los trabajadores simplemente no existen. Si ustedes lo ven en la prensa, en todos lados, los trabajadores no existen. O se le pone como un símil de los sindicatos. Y los trabajadores sindicalizados son una ínfima minoría. Los que pueden hacer huelgas son una ínfima minoría. Y sin embargo tienen un papel y han jugado un papel por sus métodos y por sus aspiraciones. Vale decir, el trabajador que solamente tiene su fuerza de trabajo no tiene ningún compromiso con el régimen. Ninguno. Y en ese sentido sí puede dar respuestas que otras clases sociales no pueden dar. Esto no es insistir majaderamente en una cuestión sociológica, sino que tiene que ver con la posibilidad que tiene una clase social concreta, en este caso la clase trabajadora, de hacer realidad los reclamos democráticos de la inmensa mayoría nacional, ¿no? O sea, ¿a dónde van a encontrar sus respuestas el dueño, el kiosquero, el tipo que explota un pequeño capital, que es el pequeño propietario, ¿no? Ciertos profesionales? ¿A dónde van a encontrar respuestas? ¿En el capital? ¿En el régimen? No. Ahí van a encontrar que les van a hipotecar las casas, que se las van a sacar a remate, que no les van a dar crédito. Esas son las respuestas que pueden encontrar y son los negocios que están quebrando por miles en el país. Las respuestas la pueden encontrar de este lado, del lado popular, del lado del pueblo, ¿no? Y eso es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para poder ubicar correctamente quiénes somos los que realmente reclamamos la democracia. No son los que se presentan como los expertos en derecho constitucional y los campeones de las normas de las normas de procedimiento, ¿no? Como si fueran las instituciones las que le confieren el carácter democrático a un determinado poder. No es así. Lo que le confiere autoridad a un determinado poder es cuál es el carácter y cuáles son los intereses que defiende. Eso como respuesta un poco a las preguntas que se plantearon. Marlene, ¿tú tenías más preguntas? Más preguntas. Mira, a mí me gustaría hacer una puntual, pero no sé. Pero en relación a lo que se ha conversado ahora último, a las respuestas últimas. Resulta que la gente, lo que tenemos es desconfianza en nosotros mismos. Es decir, a pesar de que tenemos mucho entusiasmo, igual tenemos aparentemente desconfianza de nosotros mismos. Por eso andamos viendo qué tan legal es esto, buscándole cómo, porque ninguno de nosotros todos queremos incidir, pero queremos el cauce democrático para incidir. Y ahí es donde no estamos tan claros, en que nos dice que tenemos el poder, pero en este país al menos, hasta ahora, el único poder que hay es un voto que se da cada 4 años por unas promesas que después no se cumplen. Entonces, ¿cómo afianzar? Mira, en relación a eso, cuando recién hubo el estallido social, cuando recién se presentó, un abogado de derechos humanos, Hernán Montealegre, dijo que ese movimiento, lo que sucedió el 25 de octubre, me parece que fue, cuando se reunió más de 1,5 millones de personas en Santiago y alrededor de Chile fueron cerca de 3 millones de personas que se convocaron en las calles, que eso había sido un plebiscito y que ahí la gente ya, eso era un acto constituyente. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, me parece muy ingenioso, me parece que viniendo de Montealegre, además me parece que es como es él, ¿no? Se le ocurren estas cosas, está bien, me parece como idea, me parece una idea muy generosa, pero yo creo que hay que ir un poco más allá, reducir esa movilización a un acto plebiscitario tiene algunas complicaciones. Yo prefiero optar por una definición que se aviene más con el efecto que tuvo. Piñera técnicamente quedó, a los que nos gusta el box, quedó en nocaut técnico, ¿no? En ese momento. Empezó a caminar como un zombie. De hecho, 3 días después tuvo que levantar el estado de emergencia. Ahí sufrió una derrota feroz, el gobierno debió haber caído. Y no me voy a cansar de insistir en esto. Y si se mantuvo en el gobierno fue exclusivamente por el apoyo de la mal llamada oposición parlamentaria. Es cierto, yo creo que en realidad, siguiendo la línea de argumentación del colega Montealegre, yo diría otra cosa.
Lo verdaderamente democrático es ocupar las calles, es hacer movilizaciones. Lo verdaderamente democrático es una barricada. No es democrático reprimir la barricada o reprimir una manifestación. Eso concretamente es antidemocrático. Entonces, los que piden garantías de comportamiento cívico y que se abstengan a aislar a los violentistas, en realidad no tienen ninguna autoridad para hacerlo, porque quienes están detrás de esas admoniciones en contra del movimiento de trabajadores, del movimiento de masas, de las movilizaciones, en realidad son los sostenedores de la represión más descabellada y más brutal como la que sufrió nuestro pueblo a partir del mismo día 18 de octubre. O sea, acá se pone, y la derecha lo hace, como si fuese una cuestión de lesa humanidad, locales, que se hayan quemado supermercados, que se haya atentado en contra de la regularidad del transporte público, etcétera, pura lesera. Acá hubo 33 muertos, 33, 34 muertos por lo menos, ¿no? Acá hubo centenares, más de 300 mutilados oculares. Estos demócratas de pacotilla, defensores de los derechos humanos, en realidad defensores del bolsillo, del gran empresariado, no tienen ningún sentido del ridículo cuando esgrimen ese tipo de valores democráticos en contra precisamente del movimiento y en contra de lo que es la democracia realmente. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que me parece, retomando a lo de Montalegre, que me pareció una muy buena idea. En algún momento yo lo había escuchado, esta idea. Me parece muy interesante porque expresa cómo se ejerce la democracia, ¿eh? ¿Es realmente democrático haber llevado 1,5 millones a la Plaza de la Dignidad? Por supuesto, eso es democrático. Lo que no es democrático es reprimirlo. Gracias, Gustavo. Y ahí llegamos al tema de la violencia, que es tan relativa. Es decir, si uno no justifica la violencia, no la justifica y punto. No de ningún lado. Y la violencia peor es la violencia que viene del Estado. A mí lo que me parece increíble de todo lo que sucede, incluso de como el querer aplacar y de la reacción de la misma gente, el atontamiento con la pandemia o la inacción por la pandemia de algunos, que sabemos que las asambleas siguen funcionando por estos medios, como dijo Jaime, pero esto yo no puedo entender, de verdad que no puedo entender, cómo no tomar conciencia de que en este momento los presos políticos son. Y acá en Chile no se reconocen que son. Hoy día nomás había por ahí circulando un video en que una mamá, yo no sé identificarla, mamá de un preso político, y estaba reclamando en contra de lo mediático, coyuntural de hoy día, en relación al caso del hijo de Raquel Argandoña y los privilegios a los que la mamá o la familia, digamos, estaba optando para él. Y hacía esa crítica de que una vez más era una evidencia del trato distinto de una persona a otra. Y sobre todo, tanto los presos políticos por el estallido o los presos políticos mapuche, acá no se reconocen como presos políticos, al parecer. Sí, ningún régimen dictatorial, y esto es un régimen dictatorial, es una dictadura del gran capital, va a reconocer la existencia de presos políticos. Nosotros sabemos que son presos políticos porque están presos por haber defendido sus ideas y por haberse alzado en contra de este orden social. Los presos mapuches están presos por delitos comunes. Los compañeros que están presos de la revuelta también por delitos comunes. Sin embargo, la motivación que hace que ellos estén presos o estén en libertad estriba la decisión de la autoridad política, quien persigue a través de su encarcelamiento aterrorizar a la población. Es una señal que se le está dando de cuál es el tratamiento que le da el régimen a quienes se levantan en contra de él. Por eso es que son presos políticos, ¿no? Por eso están los presos mapuches en este momento, están los presos de las revueltas y están los últimos presos también de la dictadura, como el compañero Mauricio Hernández Norambuena, ¿no? Que son precisamente una expresión. ¿Por qué está preso Hernández Norambuena? Está preso precisamente porque el régimen necesita seguir recordándole a los trabajadores, a la vanguardia, al pueblo en general, de la manera como se comportan cuando alguien se atreve a cuestionar su autoridad y su poder para seguir en el gobierno. Ese es el sentido. El sentido de apresar a alguien es
tiene ese sentido práctico, ¿no? No hay un sentido de rehabilitación, de reinserción social, es una tontera, o de la igualdad ante la ley, como a veces lo plantean, no tiene nada que ver con eso. En ese sentido, muy particularmente en el caso de los presos políticos, el efecto es un efecto ejemplarizador, un efecto de disciplina o de disciplinamiento social que se persigue a través de los presos. Por eso, el reclamo de la inmediata e incondicional libertad de los presos políticos, como el juicio castigo a los responsables de la represión, es una exigencia que debe estar dentro, digamos, de las primeras líneas de la Asamblea Constituyente. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la Asamblea Constituyente? Primero, liberar a todos los presos políticos. Segundo, meter a todos otros tipos en la cárcel, porque es el lugar donde deben estar, ¿no? A todos los represores. Y enseguida, abordar las cuestiones de la crisis, como decía, tanto el problema de propiedad, el problema de las Fuerzas Armadas, el problema de la democratización de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, y en general, una rearticulación del país sobre la base del gobierno de las mayorías, de la mayoría trabajadoras, ¿no? Ese es el punto donde tenemos que hacerlo, y para eso tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestros propios organismos. Una asamblea popular es algo, si yo fuera un sacerdote, diría sagrado, ¿no? En el sentido político. Es lo más valioso que nosotros podemos construir. Son nuestras organizaciones y en ellas debemos creer, y no las organizaciones del enemigo. Esas son las instituciones. Ok. Muchas gracias, Gustavo. Podríamos estar toda la noche conversando. Pues estamos en el tiempo, Marlene, mujer, ¿no? Estamos por tiempo, sí, estamos bien. Muchas gracias, Gustavo, por la participación. Esperamos contar contigo en una nueva transmisión de debate público. Ha sido muy instructivo, muy esclarecedor de algunos temas. Y los dejamos invitados también a ustedes para el próximo evento, que va a ser el siguiente día lunes. Estamos. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, Jaime. Encantado de haber estado acá, pero poder estar de nuevo lo más pronto posible. Que estén muy bien, ¿eh? Sí, chao. Gracias. Gracias, Chao. Chao, chao. Bien. Hemos tenido nuestro primer programa de debate público con Gustavo Burgos. Los dejamos invitados para la siguiente transmisión el día lunes a las 21 horas. Marlene, tú tienes el tema. Ley 21.200. La consecuencia del acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Ese es el tema. Siguiendo este hilo conductor del estallido, entonces la semana que viene tenemos la Ley 21.200 para que ustedes se enteren cuáles son las limitantes que tiene el proceso constituyente y puedan ir a votar informadamente. Así que nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Que estén bien. Chao, chao. Chao.